Ahí tienes las sobras. Cógela y lárgate. Y no te olvides de cuál es tu sitio, mujer del hijo menor. No intentes destacar. Mi suegra Carmen arrojó un fardo viejo y andrajoso a mis pies. Sucedió una mañana de Nochebuena nevada, frente a todos los familiares reunidos en el salón. Madre, ¿qué ocurre? Si no le gusta, déjelo y ya está. Musité. La voz de mi suegra era gélida. Apenas 5 minutos antes, esa misma voz había entregado a mis 2 cuñadas, Isabel y Beatriz, sendos trajes de fiesta de alta costura, valorados en 4.000 euros, diciéndoles con dulzura: mis niñas, habéis trabajado mucho este año. La diferencia era tan abismal que costaba creer que fuera la misma persona. El salón quedó en silencio. Algunos apartaron la mirada, otros se taparon la boca para reprimir una risa. Mis cuñadas, Isabel y Beatriz, abrazaban sus lujosos vestidos con una sonrisa de victoria. Con manos temblorosas, recogí el fardo del suelo. Era un trapo viejo, roto, casi basura. Eso era todo lo que recibía después de haber cuidado de mi suegra con demencia, día y noche, durante 5 largos años. Sofía, ¿no te lo llevas ya? Me urgió. No pude soportarlo más. Las lágrimas brotaron sin control, y salí corriendo hacia la puerta. A mis espaldas, oía los murmullos de los parientes, pero no me importaba. Esa noche, de vuelta en casa, deshice el fardo. Pensé que, al menos, debía ver qué comida había dentro. Pero lo que encontré, nadie lo habría imaginado. Nadie sabía lo que ocultaba aquel trapo viejo, ni lo que mi suegra, a quien todos creían sumida en la demencia, había estado observando durante 5 años. Hola, me llamo Sofía. Tengo 38 años. Soy enfermera en el Hospital La Paz de Madrid y madre trabajadora. Llevo 10 años casada con Javier, y desde hace 5, mi suegra Carmen vive con nosotros. Fue entonces cuando le diagnosticaron demencia. Era el invierno de 2019. Yo estaba de turno en el hospital cuando recibí la llamada de mi marido. Cariño, han llegado los resultados del hospital. Mamá tiene demencia, y está en un estado moderado. La voz de Javier temblaba al otro lado del teléfono. Me quedé sin palabras por un instante. Como enfermera, había tratado a muchos pacientes con demencia. Sabía perfectamente el duro camino que nos esperaba. Javier, ¿y qué dicen tus hermanos? Dicen que ambos están muy ocupados. Fernando, con sus negocios inmobiliarios, no tiene tiempo. Y Ricardo, que está hasta arriba con la gestión de su cadena de franquicias. En ese momento, un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Intuí que la carga de cuidarla recaería sobre nosotros. Pocos días después, se convocó una reunión familiar en la casa de mis suegros, un piso antiguo en Carabanchel, con más de 30 años. En el salón ya estaban Fernando y su mujer, Isabel, y Ricardo, con su esposa, Beatriz. Los 4, impecablemente vestidos, esperaban sentados en el sofá. Hola. Sofía, me saludó Isabel con un leve gesto de cabeza, sin rastro de sonrisa. Un saludo puramente formal. Hola, cuñada. ¿Dónde está mamá? Está en su cuarto. Últimamente no anda muy fina, intervino Fernando con gravedad. Por eso nos hemos reunido hoy. Tenemos que hablar de cómo vamos a cuidar de mamá. Exacto, añadió Ricardo. Hay que decidir qué hacemos, pero su tono me resultó extrañamente incómodo. La atmósfera no era de cómo la cuidamos, sino de quién se la carga. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Habéis pensado en una residencia? Preguntó Javier con cautela. Fernando negó con la cabeza, rotundo. Una residencia, ni hablar. ¿Te imaginas lo triste que sería para mamá acabar en un sitio de esos? Hay que cuidarla en casa. Podríamos turnarnos. 1 mes cada uno, propuso de nuevo mi marido. Esta vez fue Ricardo quien lo descartó con un gesto. Nosotros no podemos. Nuestro piso es pequeño. Y con los gastos del colegio de los niños, ya vamos ahogados. No tenemos ni espacio ni dinero para mamá. Entonces Isabel me miró fijamente y dijo: pero Sofía, tú eres enfermera, eres una profesional. Seguro que puedes cuidarla mucho mejor que nosotros. Sentí un vuelco en el corazón. Comprendí al instante la intención de sus palabras. Era una forma de presionarme, de dar por hecho que, por ser enfermera, era mi obligación. Isabel, yo también trabajo a turnos en el hospital. Aún así, tienes conocimientos médicos. Es mucho mejor que nosotros, que no sabemos nada, se sumó Beatriz. Miré a mi marido, esperando que dijera algo, pero él mantenía la cabeza gacha, en silencio.
Además, vuestra casa es la más grande, y tenéis el hospital cerca. Es más cómodo, sentenció Fernando. Me quedé sin palabras. ¿Nuestra casa la más grande? Vivíamos en un piso de 75 metros cuadrados en Getafe. Y de alquiler. Bueno, entonces supongo que vosotros ayudaréis, ¿no? Con los gastos médicos, los cuidados. Me atreví a preguntar. La respuesta fue un jarro de agua fría. Nosotros también vamos muy justos, dijo Ricardo. De momento, encárgate tú. Y si necesitas algo, ya nos dirás. Con esas palabras, la reunión se dio por concluida. Estaba decidido. Mi suegra viviría con nosotros. De vuelta a casa, en el coche, le pregunté a mi marido. Javier, ¿por qué no has dicho nada? ¿No te parece que tus hermanos se han pasado? Sofía, no sabía qué decir. ¿Cómo iba a enfrentarme a ellos? Pero no es justo que nos lo carguemos todo nosotros. ¿Cuidar de mi madre es cargárselo? ¿Qué estás diciendo? Su voz se tornó áspera. No dije nada más. Por la ventanilla, los primeros copos de nieve comenzaban a caer. Un mes después, mi suegra se mudó a nuestra casa. El día de la mudanza, sus otros hijos no aparecieron. Solo recibimos una llamada de cada uno. Cuñada. Cuida bien de mamá. Entiendes que no podamos ir, ¿verdad? Estamos muy liados. Aunque respondí que lo entendía, por dentro ardía de rabia. Pero me contuve. Pensé que como esposa del hijo menor debía aguantar. Mi vida cambió por completo. Me levantaba de madrugada para prepararle el desayuno a mi suegra. Me iba a trabajar al hospital. Y al volver, más cuidados. Por la noche, apenas dormía, siempre alerta por si ocurría algo. Un día, me encontré con mis cuñadas en el pasillo del hospital. Era el día de la revisión periódica de mi suegra. Y aparecieron por sorpresa. ¿Cómo está mamá?, preguntó Fernando. Les mostré el informe y les expliqué la situación. Ha empeorado bastante. Su memoria falla cada vez más y es peligroso que se quede sola. Estoy buscando una cuidadora. ¿Una cuidadora? Eso es mucho dinero, ¿no? Frunció el ceño Ricardo. Costará unos 1.500 euros al mes. Si lo dividimos entre los tres, ahora mismo no podemos permitírnoslo, cortó Fernando. Sofía, como tú eres enfermera, ¿no es mejor que la cuides tú directamente? Me quedé atónita. ¿Por ser enfermera tenía que asumir también los cuidados a tiempo completo? Fernando, yo también tengo que trabajar. Mujer, no será para tanto cuidar de una sola persona. Otras nueras lo hacen sin quejarse, añadió Ricardo. Sentí que me ahogaba. Pero lo peor estaba por llegar. Por cierto, ¿cómo está el tema del patrimonio de mamá?, preguntó de repente Fernando. La herencia era más importante que la salud de su propia madre. Pues no lo sé. No tenemos ni idea, respondió mi marido. Ricardo nos miró con desconfianza. ¿Cómo que no lo sabéis, si vivís con ella? ¿No os habrá dado sus libretas del banco o algo? No tenemos nada de eso. Ella lo gestiona todo. Pues habrá que aclararlo. No quiero que luego haya problemas con el reparto. Mis cuñados siguieron hablando de dinero un rato más, y se marcharon antes incluso de que terminara la consulta. No preguntaron ni una sola vez qué necesitaba su madre, o cómo se encontraba realmente. Sola en el pasillo del hospital, me apoyé en la pared y suspiré. Esto era una familia. ¿Podía llamar familia a gente que me endosaba toda la responsabilidad, y solo hablaba de dinero? Esa noche, tumbada en la cama, miraba el techo. Me sentía abrumada, sin saber cuánto tiempo más podría aguantar esta situación. Pero entonces no lo sabía. Esto era solo el principio. Afuera, la nieve caía en silencio, acumulándose en la oscuridad, igual que la amargura en mi corazón. Pasó el invierno y llegó la primavera, pero el ambiente en nuestra casa seguía siendo gélido. El estado de mi suegra empeoraba progresivamente, y yo sobrevivía día a día, yendo del hospital a casa y de casa al hospital. Se acercaba la Navidad. En el grupo de WhatsApp de la familia, mi cuñada Isabel escribió un mensaje. Este año, todos a cenar en Nochebuena a casa de los padres. Hay que juntarse toda la familia. Suspiré. Mis cuñados solo aparecían en las fiestas. El resto del año, ni una llamada, pero en Navidad se disfrazaban de hijos y nueras ejemplares. La mañana de Nochebuena, al llegar a la casa familiar, ellos ya estaban allí. Isabel y Beatriz lucían abrigos de marca, probablemente nuevos. «Mamá, feliz Navidad», dijo Isabel, acercándose a mi suegra para cogerle la mano. Mientras tanto, Fernando sacaba fotos con el móvil. «¿Qué haces, hermano?».
Subirlas a Instagram. Hay que dejar constancia de que somos buenos hijos, ¿no? Respondió Fernando sonriendo. No pude evitar una mueca de desdén. El cariño solo se demostraba para la foto. 10 minutos después, mis cuñadas estaban sentadas en el sofá, absortas en sus móviles. Mi suegra estaba sola en su habitación. Sofía, ¿le has preparado la comida a mamá? Me preguntó Beatriz. Por supuesto, dar de comer a mi suegra era mi tarea. Sí, ahora mismo se la llevo. Mientras preparaba la comida en la cocina, oí la conversación del salón. Oye, ¿quién controla las cuentas de mamá? Era la voz de Ricardo. Seguro que Sofía. Que vive con ella, respondió Isabel. Eso no puede ser. Puede haber problemas luego. Tenemos que mirarlo nosotros. Otra vez hablando del dinero. La salud de su madre les daba igual. Llevé la bandeja a la habitación. Mi suegra miraba por la ventana, con la mirada perdida. Mamá, la comida. Sofía, no sé dónde estoy. Su pregunta me partió el corazón. La demencia avanzaba sin piedad. Está en su casa, mamá. Es Nochebuena. ¿Nochebuena? ¿Han venido los chicos? Sí, están en el salón. ¿Y por qué no entra nadie a verme? No supe qué responder. Sus hijos. Solo habían entrado para hacerse un par de fotos. Al volver al salón después de la comida, vi que Isabel ya había subido las fotos al grupo de la familia, cuidando de nuestra querida mamá. Nochebuena. Familia amor de Hija. En la foto salía ella cogiendo la mano de mi suegra. Pero yo sabía que, 10 minutos después de esa foto, ya estaba de vuelta en el sofá. Cuñada, ¿cuánto cuestan los cuidados de mamá al mes? Me preguntó de repente Fernando. Unos 1.500 euros. Entre médicos, medicinas y pañales. ¿Tanto? Sí. Y eso que no tenemos cuidadora y lo hago todo yo. ¿No podríais aportar algo, aunque sea poco? Intervino Javier con timidez. Ricardo se apresuró a negarlo. Imposible. Con los gastos de los niños no llegamos. Además, Sofía es enfermera. Tendrá un buen sueldo. Pero mamá es responsabilidad de todos. Claro que sí, dijo Fernando. Pero es lógico que quien vive con ella y la cuida directamente asuma más gastos, ¿no? Al fin y al cabo, sois los pequeños. Me quedé sin palabras. Según su lógica, por ser la familia del hijo menor, nos tocaba asumir toda la carga económica. Eso no es justo, protesté por primera vez. Beatriz me lanzó una mirada gélida. Mira, Sofía, nosotros también tenemos nuestros problemas. Fuisteis vosotros los que os ofrecisteis a cuidar de mamá. Ahora tenéis que ser responsables. No nos ofrecimos. Dijimos que lo haríamos porque vosotros estabais muy ocupados. ¿Nos estás acusando de obligaros? Levantó la voz Fernando. El ambiente se tensó. Javier me agarró del brazo. Hermanos, por favor, es Nochebuena. Dejemos esta conversación para otro día. De acuerdo, dijo Ricardo. Pero, cuñada, la próxima vez ten más cuidado al hablar de dinero. A nosotros también nos ofende. No pude decir nada más. Después de comer, mis cuñados se hicieron unas cuantas fotos más y se levantaron para irse. Nosotros nos vamos, que también tenemos que pasar por casa de mis suegros. Cuñada, cuida bien de mamá. ¿Ya os vais? Quedaos un rato más, intentó retenerlos Javier. No, tenemos prisa, ya volveremos. Y así se marcharon. Habían estado en la casa apenas 2 horas, la mayor parte del tiempo haciéndose fotos y mirando el móvil. Cuando se fueron, me senté junto a mi suegra. Seguía mirando por la ventana. Mamá, ¿está bien? ¿Ya se han ido los chicos? Sí, claro. Estarán ocupados. Todos están siempre muy ocupados. Su voz denotaba una profunda tristeza. Le cogí la mano. Esa noche, de vuelta en casa, mi marido me dijo: cariño, no deberías hablarles así a mis hermanos. Se ofenden. Epsilon, no me ofendo. Yo también estoy harto, Sofía. ¿Pero qué le vamos a hacer? Son mi familia. ¿Y por ser tu familia tienen derecho a todo? ¿Hacerse un par de fotos y no aportar ni un céntimo es ser un buen hijo? Aún así, no hay que levantar la voz. Somos los pequeños. Ante esa respuesta, no repliqué. La conclusión siempre era la misma. Somos los pequeños, así que nos toca aguantar. Esa noche, volví a mirar el grupo de WhatsApp. La foto que había subido Isabel tenía decenas de me gusta y comentarios. ¿Qué no era tan ejemplar? Se ve a tu suegra muy feliz. Sois una familia admirable. Apagué el móvil y cerré los ojos. Entre la farsa de las redes sociales y la fría realidad, me sentía cada vez más agotada. Un mes después de aquella Nochebuena,
El estado de mi suegra empeoró drásticamente. Sufrió una complicación por neumonía. A las 2 de la madrugada, empezó a tener dificultades para respirar, y llamé al 112. Cuando llegó la ambulancia me vestí a toda prisa. Javier, rápido, levanta. Fuimos juntos al hospital. Urgencias, incluso de madrugada, estaba abarrotado. Acompañante. Por aquí me indicó una enfermera. Mi suegra estaba en una camilla, con una mascarilla de oxígeno. La neumonía está bastante avanzada, dijo el médico de guardia. Necesita ingreso hospitalario. Asentí y empecé a hacer los trámites del ingreso. Tenía que avisar a mis cuñados. Llamé primero a Fernando. Diga. Fernando, soy Sofía. Mamá está en urgencias con neumonía. ¿Qué? ¿Sabes qué hora es? ¿Es grave? Sí, tienen que ingresarla. Vale, de acuerdo. Por la mañana me paso. Y colgó. Llamé a Ricardo, pero la reacción fue similar. Por la mañana voy. Ahora estoy muy cansado. Sola en urgencias, velando a mi suegra. Sentí una profunda desolación. ¿Por qué ellos podían poner excusas de cansancio y yo tenía que estar allí? Sobre las 9 de la mañana, llegaron mis cuñados con sus mujeres. ¿Cómo está mamá?, preguntó Fernando. Yo, que no había dormido en toda la noche, respondí con voz exhausta. Tienen que ingresarla. La neumonía es grave. El médico dice que necesitará al menos una semana aquí. ¿Y cuánto va a costar el ingreso? Fue la primera pregunta de Ricardo, mirando alrededor el lujoso vestíbulo del hospital privado. No le importaba el estado de su madre, sino el dinero. No lo sé exactamente, respondí. Pero esto es un hospital privado. Ya me han advertido en admisión que, aunque tengamos el seguro, habrá que dejar un depósito y pagar la diferencia de los servicios no cubiertos. Pues deberías enterarte, aunque sea un aproximado. Tenemos que prepararnos, dijo Fernando, aunque dudaba que él se incluyera en ese tenemos. Nos sentamos en la sala de espera. Mientras tomaban un café, empezaron a hablar. Oye, ¿y cómo va el tema de la herencia de mamá?, soltó Ricardo. Su madre estaba en urgencias, y ellos hablando del patrimonio. Todavía no se ha arreglado nada. Sofía, ¿dónde están las libretas del banco o el DNI de mamá?, me preguntó Fernando, mirándome fijamente. Lo gestiona ella. Yo no sé nada. ¿Cómo que no sabes? Si vives con ella. ¿No estarás ocultando algo? El tono de Isabel se volvió agudo. Isabel, ¿por qué iba a ocultar nada? De verdad que no lo sé. Pues habrá que mirarlo ya. No quiero que luego haya problemas, intervino Beatriz. Sentí que me faltaba el aire. Hermanos, mamá está en urgencias. ¿De verdad creéis que es el momento de hablar de esto?, protestó Javier por primera vez. Precisamente por eso hay que hablarlo, replicó Fernando tajante. ¿Y si le pasara algo? Eso es pasarse, hermano. ¿Pasarse? Nosotros también tenemos nuestros derechos. Los 3 hermanos tenemos los mismos derechos, sentenció Ricardo. Aparté la mirada. No quería seguir escuchando. Entonces, Isabel se me acercó y me dijo en voz baja: Cuñada, no te tomes a mal lo que decimos. Solo queremos dejar las cosas claras para evitar líos en el futuro. Y sobre los gastos de los cuidados. Al final es vuestra responsabilidad, ¿no? Sois los que vivís con ella. En ese momento, la rabia me subió hasta la cabeza. Los cuidados eran cosa de los pequeños, pero la herencia se repartía a partes iguales. Isabel, eso es. ¿Qué? ¿Tienes alguna queja? Me fulminó con la mirada. Callé. Sabía que cualquier cosa que dijera solo serviría para que me acusaran de ser una nuera impertinente. Esa tarde subieron a mi suegra a planta. Mis cuñados echaron un vistazo a la habitación y se despidieron enseguida. Tenemos cosas que hacer. Sofía, cuídala bien. Oye, ¿y los gastos del hospital?, preguntó Javier. Eso ya lo hablaremos. Ahora lo importante es que se recupere, dijo Fernando, y desapareció. Los demás hicieron lo mismo. Sola en la habitación, me senté junto a mi suegra. Llevaba una mascarilla de oxígeno, y yo, a su lado, tragaba mis lágrimas. Esa noche, cené un sándwich de la máquina del hospital. Mi marido se había vuelto a casa, diciendo que tenía trabajo. Sentada en un banco del vestíbulo, después de haber firmado los papeles de ingreso, recibí un SMS de mi banco, un cargo de 5.000 euros en mi tarjeta de crédito en concepto de depósito por ingreso hospitalario en el Hospital Quirónsalud. Abrí la aplicación de notas de mi móvil y apunté la cantidad. Fecha. Concepto. Importe. Hice una foto al recibo y la guardé en una carpeta. Algún día
Estos registros serán necesarios, pensé. Tenía el presentimiento de que mis cuñados, que no aportaban ni un céntimo, exigirían su parte de la herencia como si nada. De vuelta a la habitación, miré el cielo nocturno por la ventana del pasillo. Estaba oscuro, sin una sola estrella. Igual que mi corazón, mi suegra recibió el alta, y 2 meses después, llegó de nuevo la Navidad. Era la mañana de Nochebuena de 2024, y nevaba. Sofía, hoy tenemos que ir a casa de mis padres. Se reúne toda la familia, me dijo Javier. Suspiré. Cada fiesta, mis cuñados convocaban a todos los parientes, pero la que tenía que encargarse de todo era yo. Javier, anoche salí de turno de noche. Estoy agotada. Aún así, hay que ir. Si no, a saber qué dirán. Al final, fui a la casa familiar casi a rastras. Al abrir la puerta, el salón estaba lleno con unos 30 familiares. Anda, ya ha llegado la nuera pequeña, dijo uno de los tíos, más como una constatación que como un saludo. Mi suegra salió de su habitación. Pero, extrañamente, hoy parecía completamente lúcida. No tenía la mirada perdida de una paciente con demencia, sino una agudeza penetrante, ya que estáis todos aquí. Su voz resonó en el salón. Todos callaron. Os he reunido porque tengo algo que darles a mi nuera mayor y a la mediana. Llamó a Isabel y a Beatriz, que se acercaron. Vosotras dos habéis trabajado mucho. Sois unas nueras ejemplares. Mi suegra sacó 2 grandes paquetes envueltos en tela y se los entregó. Cuando los abrieron, se oyó una exclamación de asombro. Eran trajes de fiesta de alta costura, de un lujo evidente, valorados en al menos 4.000 euros cada uno. Madre por Dios. Esto es demasiado, dijo Isabel, fingiendo humildad, pero con una sonrisa que no le cabía en la cara. No es nada. Mis nueras se merecen esto y más. Isabel y Beatriz no paraban de dar las gracias. Los parientes también las elogiaban. Claro, las buenas nueras son otra cosa. Qué suerte ha tenido Carmen con ellas. Yo observaba la escena desde un rincón. La que había cuidado de ella durante 5 años era yo. Pero los regalos de lujo eran para las que solo venían de visita en las fiestas. Entonces, mi suegra me miró. El corazón me dio un vuelco. Quizás también tenía algo para mí. Sofía. Acércate. Me acerqué con el corazón en un puño. Mi suegra me lanzó un fardo. No, lanzar es la palabra exacta. Cayó a mis pies con un golpe seco. Era un envoltorio viejo y roto, que no admitía comparación con los de mis cuñadas. Era un harapo. Ahí tienes las sobras. Cógela y lárgate, dijo con una voz gélida que resonó en todo el salón. Y no te olvides de cuál es tu sitio. Mujer del hijo menor. No intentes destacar. El salón se quedó mudo. Los 30 pares de ojos se clavaron en mí. Algunos apartaron la vista. Otros se taparon la boca para reír. Yo estaba paralizada. Me temblaban las manos. Me faltaba el aire. Mis cuñadas fingieron no ver nada y volvieron a envolver sus trajes. Mis cuñados miraban por la ventana, conteniendo la risa. Javier. Me volví hacia mi marido, suplicando con la mirada que dijera algo. Pero él tenía la cabeza gacha, en silencio. Sofía, ¿qué haces? ¿No te lo llevas? Insistió mi suegra. Con manos temblorosas recogí el fardo. Madre, ¿he hecho algo mal? ¿Mal? ¿Tú qué vas a saber? Limítate a hacer lo que te digo. No pude más. Las lágrimas brotaron sin control. Lo siento. Abracé el fardo y me dirigí a la puerta. Al salir del salón, oí los murmullos a mi espalda. ¿Qué habrá hecho la pequeña para que la traten así? Algo habrá. Seguro. A lo mejor no la ha cuidado como es debido. Sentí que me ardían las orejas. Salí a la calle. Nevaba. Los copos blancos se derretían en mi cara. O quizás eran lágrimas. Ya no lo distinguía. De pie, en la acera miré el fardo. Roto y viejo. Ni siquiera tenía ganas de ver qué había dentro. Al rato salió mi marido. Sofía, vámonos. Vámonos a casa. Me solté de su mano y empecé a andar. Mis huellas se marcaban en la nieve, una a una. Durante todo el trayecto de vuelta, no pronuncié una palabra. Javier tampoco se atrevió a decir nada. Al llegar a casa, tiré el fardo en el salón y me encerré en mi cuarto. Tumbada en la cama, mirando el techo, todos los momentos de los últimos 5 años pasaron por mi mente como un relámpago. Los cambios de pañales de madrugada, los pagos con mi tarjeta en el hospital,
las humillaciones de mis cuñados, el silencio de mi marido, y hoy, el fardo viejo arrojado a mis pies delante de toda la familia. Hundí la cara en la almohada y lloré en silencio. Sentía un nudo en la garganta, el pecho a punto de estallar. ¿Por qué yo? ¿Por qué tenía que soportar este trato? No había respuesta. Solo la nieve, que seguía cayendo fuera. Esa noche, mi autoestima tocó fondo. Me sentí abandonada por las personas que creía mi familia. Pero entonces, no lo sabía. No sabía lo que había dentro de aquel fardo viejo, ni que estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Esa noche, de vuelta en casa, me quedé mirando el fardo que había tirado en el salón. No me atrevía a tocarlo. Sabía que, en cuanto viera la comida que había dentro, la humillación de aquel día se volvería aún más real. Pero al final, lo cogí. Tenía que tirarlo, así que al menos debía ver qué era. Al deshacer el nudo, contuve la respiración. No era comida. Eran documentos. Con manos temblorosas, los saqué uno a uno. Escrituras de propiedad, libretas de ahorro, un certificado de participaciones y una carta. ¿Qué era todo esto? El primer documento eran las escrituras de 2 apartamentos nuevos a nombre de mi suegra en Valdebebas. El segundo, un certificado de participación del 30% en un local comercial en el barrio de Salamanca. El tercero, 5 libretas de ahorro a plazo fijo, cada una con 50.000 euros. Por último abrí la carta. Era la letra de mi suegra. Temblorosa, pero clara. Querida Sofía, gracias por tu esfuerzo durante estos 5 años. He fingido tener demencia todo este tiempo para observaros. Vi lo mucho que sufriste, y lo crueles que fueron tus cuñados contigo. Isabel y Beatriz solo venían en Navidad para hacerse fotos. No aportaron ni un céntimo para mis gastos médicos, pero solo hablaban de la herencia. Tú, en cambio, fuiste diferente. Me cambiabas los pañales de madrugada, pagabas mis facturas con tu dinero, y me cogías la mano cuando nadie miraba. Tú has sido mi verdadera hija. Lo del fardo viejo de hoy ha sido mi última prueba. Quería ver si eras lo bastante fuerte para soportar esa humillación. Y lo has sido. Todo lo que hay aquí es para ti. Los 2 pisos de Valdebebas, las participaciones del local de Salamanca y los 250.000 euros del banco. Los papeles para ponerlo todo a tu nombre ya están en el notario. No les des ni un céntimo a tus cuñados. A ellos solo les interesaba mi dinero. No me querían. Mi única y verdadera hija has sido tú. Te quiero y lo siento. Mamá. No pude dejar de llorar mientras leía. Mi suegra había fingido. Lo había visto todo durante 5 años. Me había puesto a prueba. Mamá. Me derrumbé, abrazando la carta. La humillación de hoy había sido el examen final. En ese momento mi marido salió del cuarto. Cariño, ¿qué haces? ¿Por qué lloras? Le enseñé la carta y los documentos. Los fue mirando uno a uno, y su rostro se volvió pálido. ¿Esto es de verdad? Sí. Me lo ha dejado mamá. Entre los pisos, el local y el dinero, serán casi 2 millones de euros. Javier no podía articular palabra. Luego leyó la carta, y sus ojos se enrojecieron. ¿Mamá fingió la demencia? Sí. Lo ha visto todo durante 5 años. Entonces, lo de hoy, los trajes, el fardo, fue la última prueba, para ver si aguantaba la humillación. Javier dejó la carta y me abrazó. Sofía, lo siento. Siento haber defendido siempre a mis hermanos y no haberte apoyado cuando más lo necesitabas. No importa. Ya ha pasado. Lloré en sus brazos. Eran lágrimas de rabia, de tristeza y extrañamente de alegría. Cuando me calmé, volví a mirar los documentos. Javier, tengo que ir al notario. Tengo que confirmar que los papeles que dice mamá están allí. ¿Ahora? Sí, cuanto antes. Antes de que mis hermanos se enteren. Esa misma noche, conseguí una cita con el notario para el lunes a primera hora. Durante el fin de semana, nadie de la familia política llamó. Ni mis cuñados, ni mi suegra. Y lo agradecí. Necesitaba tiempo para prepararme. El lunes por la mañana, acudí a la notaría. Un hombre de unos 50 años me recibió. Usted debe ser Sofía. Doña Carmen ya me lo había advertido. Sí. ¿Es cierto que hay unos documentos? Por supuesto. Mire usted. El notario sacó un sobre. Dentro estaban el testamento de mi suegra y los documentos de donación de bienes, todo firmado ante él. Doña Carmen vino hace 3 meses. Preparó todos los papeles cuando estaba en plenas facultades mentales. ¿Hace 3 meses? Sí. Y sus instrucciones fueron muy claras. Todo mi patrimonio es para mi nuera Sofía.
a mis otros hijos y sus mujeres. Ni un céntimo. Volví a emocionarme. Y también me dijo que le entregara esto. El notario me dio un pendrive. ¿Qué es? Lo sabrá cuando lo vea. Me dijo que era un vídeo que había grabado ella misma. De vuelta en casa, conecté el pendrive al ordenador. En la pantalla apareció mi suegra, sentada en su habitación, mirando a la cámara. Sofía. Si estás viendo esto, significa que mi plan ha funcionado. No tenía demencia. Bueno, al principio sí, pero con la medicación mejoré mucho. Aún así, fingí estar peor para ver vuestras verdaderas caras. Isabel y Beatriz solo venían en Navidad para hacerse fotos y subirlas a sus redes. No pagaron ni un euro de mis gastos, pero no paraban de hablar de la herencia. Tú, en cambio, fuiste diferente. Me cambiabas los pañales, pagabas mis facturas y me cogías la mano. Por eso he decidido que mi herencia es para ti. Lo del fardo de Nochebuena fue la confirmación final. Quería ver si eras lo bastante fuerte. Y lo fuiste. Vi cómo te marchabas, llorando, pero sin soltar el fardo. Sofía, ahora vive con la cabeza alta. No les des nada a tus cuñados. No se lo merecen. Y cuida de mi hijo. Sé que él también lo ha pasado mal, presionado por sus hermanos. Te quiero, hija mía. El vídeo terminó. Me quedé mirando la pantalla, llorando. Mi suegra lo había planeado todo. Fingió durante 5 años para descubrir la verdad. Y, al final, revelarlo todo. Esa noche, recibimos una llamada. Mi suegra había fallecido. Murió tranquilamente. Mientras dormía en su casa. Corrí hacia allí. Cogí su mano, aún tibia, sobre la cama. Gracias, mamá. Muchas gracias. Supe en ese momento que se había ido en paz. El funeral duró 3 días. Mis cuñados lloraban a gritos, interpretando el papel de hijos devotos. Pero yo sabía que no lloraban por su madre, sino por la herencia. Al día siguiente del entierro, nos reunimos en la casa familiar. Mi cuñado Fernando había traído incluso a un abogado. Bueno, es hora de repartir la herencia de mamá, dijo, extendiendo unos papeles sobre la mesa. Isabel y Beatriz lo miraban todo con ojos de halcón. Legalmente, la herencia se divide a partes iguales entre los 3 hijos, afirmó el abogado. Yo permanecía en silencio, observando. Por cierto, cuñada, ¿dónde están las libretas del banco y los papeles de mamá? Me preguntó Ricardo. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes si vivías con ella? Replicó Isabel con voz cortante. De verdad que no lo sé. Ella lo gestionaba todo. ¿No te dio ningún documento? Insistió Fernando. Guardé silencio un instante. Luego, saqué el fardo de mi bolso. ¿Esto? ¿El fardo que te dio mamá en Nochebuena? Sí, el de las sobras. ¿Y qué hay dentro? Preguntó Beatriz. Lo deshice sobre la mesa. Las escrituras, las libretas y los certificados cayeron. ¿Qué es esto? Fernando cogió uno de los papeles. Su cara se volvió blanca y sus manos empezaron a temblar. 2 pisos en Valdebebas, participaciones en un local en Salamanca, a nombre de mi cuñada. El abogado revisó los documentos y asintió. En efecto. Parece que doña Carmen se lo donó todo en vida a la señora Sofía. Imposible. Esto no es válido. Mamá tenía demencia, gritó Ricardo. Una donación de un paciente con demencia no tiene validez legal, añadió Isabel. Entonces, saqué otro documento de mi bolso. Miren esto también. Era el acta notarial. Un documento que certificaba que mi suegra, tras una evaluación de capacidad mental, había expresado su voluntad de donación ante notario. Esto tiene fecha de hace 3 meses, dijo el abogado, examinándolo. En ese momento, tomaba su medicación. Fue a la notaría en plenas facultades mentales, y lo firmó todo ella misma. Mentira. Nosotros no sabíamos nada, gritó Beatriz. Que no lo supierais no es de extrañar. Mamá solo me lo contó a mí, respondí con calma. Luego saqué el pendrive. Y también está esto. Un vídeo que grabó ella misma. Aquí está su verdadera voluntad. Dámelo. Fernando me lo arrebató. Lo conectó a un portátil y le dio al play. La imagen de mi suegra apareció en la pantalla. Estoy en plenas facultades mentales. Este vídeo es para dejar clara mi verdadera voluntad. Dono todos mis bienes a mi nuera, Sofía. La razón es simple. Durante 5 años, la única que me ha cuidado de verdad ha sido ella. Mis otras nueras solo venían en Navidad para hacerse fotos. No pagaron ni un céntimo de mis gastos, pero no paraban de hablar de la herencia. Pero Sofía fue diferente.
Me cambiaba los pañales, pagaba las facturas con su dinero, y me cogía la mano cuando nadie miraba. Por eso, mi herencia le pertenece a ella. No les deis ni un céntimo a los demás. Esta es mi decisión, y nadie puede oponerse. Cuando el vídeo terminó, el salón quedó en silencio. Esto es un montaje. Seguro que la coaccionaste, gritó Isabel, pero su voz sonaba débil. ¿Tenéis pruebas de esa coacción? Pregunté tranquilamente. ¿Y tú? ¿Tienes pruebas de que la cuidaste durante 5 años? Me retó Ricardo. Saqué una gruesa carpeta de mi bolso. Sí, aquí están 5 años de recibos del hospital, facturas de la farmacia, tickets de compra de pañales, un diario de cuidados, todo. Abrí la carpeta y miles de recibos se desparramaron. Y esto es un extracto de vuestras cuentas. El dinero que mamá os fue pasando durante estos 5 años. Saqué otro fajo de papeles. Eran las transferencias que mi suegra les había hecho para gastos de los niños y ayudas. Fernando, tú recibiste un total de 35.000 euros. Ricardo, 28.000. Pero para los gastos médicos de vuestra madre no aportasteis ni un céntimo. El abogado revisó los papeles y asintió. Esto podría tener consecuencias legales. Tenían la obligación de alimentos hacia su madre, y en lugar de eso, solo recibían dinero de ella. Nosotros también ayudamos a nuestra manera, gritó Fernando. Saqué otro documento. ¿Y esto qué es? Los extractos de vuestras tarjetas. El día que mamá tenía revisión en el hospital, vosotros estabais de compras en el Corte Inglés. Esto es una violación de nuestra privacidad, gritó Isabel. No es una violación, es una prueba. Me la dio mi suegra. Eran los registros que mi suegra había guardado en secreto durante 5 años. Todo lo que habían hecho y dicho. Teniendo en cuenta todas estas pruebas, la decisión de donación de doña Carmen es completamente razonable y justificada, concluyó el abogado. Te vamos a demandar. ¿Crees que nos vamos a quedar de brazos cruzados? Me amenazó Ricardo. Sonreí y respondí. Adelante. Estoy preparada. Tengo 5 años de pruebas aquí mismo. La reunión terminó. Mis cuñados se marcharon, furiosos. Mi marido, a mi lado, se enfrentó por primera vez a sus hermanos. Hermanos, os habéis equivocado. ¿Sabéis lo que ha sufrido mi mujer durante 5 años? Vosotros solo veníais en Navidad para la foto. ¿Tú también te pones en nuestra contra? Le espetó Fernando. Javier negó con la cabeza. No estoy en vuestra contra. Estoy del lado de lo que es justo. Y del lado de mi mujer. Dicho esto, me cogió de la mano y salimos de allí. Tal como prometieron, mis cuñados me demandaron. Se inició un proceso de mediación familiar y nos citaron en el juzgado. El día de la cita llevé todas mis pruebas. Los recibos, el diario, las grabaciones y el vídeo de mi suegra. En la sala de mediación, mis cuñados y su abogado me esperaban con aire triunfante. Esperamos llegar a un acuerdo. Proponemos una división a partes iguales, dijo su abogado. El mediador revisó la documentación y negó con la cabeza. El acta de donación notarial es muy clara, pero era una enferma de demencia, protestó Isabel. Aquí tengo el informe de capacidad mental. En el momento de la donación estaba lúcida. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Era la tía Pilar, la hermana mayor de mi suegra. Tía, me levanté, sorprendida. Sofía, he venido como testigo. Mi hermana me dejó algo encargado, un archivo que ella llamaba el registro de la verdad. La tía Pilar sacó un sobre y extrajo varios documentos. El primero eran los extractos bancarios de mis cuñados. Durante 5 años, no enviaron ni un céntimo para los gastos de su madre. En cambio, le pedían miles de euros para los colegios de los niños. Eso era porque nuestra situación era difícil. Intentó excusarse Ricardo. La tía Pilar sacó un segundo documento. ¿Difícil? ¿Y esto qué es? Unas fotos de vuestro viaje a Bali. Las que subisteis a Instagram. Eran fotos de mis cuñadas en un resort de lujo, con bañadores de marca. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó Beatriz, desconcertada. Mi hermana hizo capturas de todo. No había dinero para el hospital, pero sí para viajes al extranjero. Sacó un tercer documento. Y esto es lo que Sofía ha gastado en cuidados durante 5 años. Un total de 80.000 euros. Lo pagó todo de su bolsillo. El mediador levantó las cejas. ¿Usted sola asumió 80.000 euros? Sí. Aquí están todos los recibos. Le entregué mi carpeta, con los miles de tickets ordenados por fecha. Y aquí está el golpe de gracia, dijo la tía Pilar, sacando un último papel. Un documento que mi hermana dejó ante notario.
estipula que los 80.000 euros gastados por Sofía deben serle devueltos prioritariamente del patrimonio, y el resto, donado íntegramente a ella. El mediador leyó el documento y asintió. Esto es legalmente vinculante. Imposible. No lo sabíamos, gritó Fernando. No saberlo es vuestro problema. ¿Qué habéis hecho en 5 años, aparte de venir en Navidad para la foto? Le espetó la tía Pilar. Sacó una grabadora. Y escuchad esto. Lo grabó mi hermana en secreto. Se oyeron las voces de mis cuñados. Al final, es la pequeña la que la cuida. Así que los gastos son suyos. La herencia, a partes iguales. Eso sí, Sofía es enfermera. Que se apañe. Nosotros a lo nuestro. Sus caras se volvieron blancas. ¿Cuándo grabó eso? En el tanatorio. Estabais delante del féretro de vuestra madre, hablando de dinero. El rostro del mediador se endureció. Hay más, dije, sacando las capturas de Instagram. Estas son las fotos de buenos hijos. Si comparamos la hora de la foto con el tiempo que estuvieron en la casa, se ve que se hicieron la foto y se fueron a los 10 minutos. Y esto es una grabación sobre los gastos del funeral, añadió la tía Pilar, reproduciendo otro audio. Se oía a mis cuñados hablando con el de la funeraria. Mire, pónganos lo más barato posible, que no estamos para gastos. Pero delante de la gente, diga que ha sido un servicio de lujo, fingiendo ser buenos hijos, pero racaneando hasta en el funeral de su madre, suspiró el mediador. Con todas estas pruebas concluyó. Está claro que la señora Sofía fue cuidada exclusivamente por usted, mientras que el resto de la familia no solo no aportó, sino que se aprovechó económicamente. La decisión de donación de la fallecida es totalmente justificada. Y con la cláusula de devolución de los 80.000 euros, incluso si hubiera un reparto, usted recibiría esa cantidad primero. El abogado de mis cuñados hizo un cálculo rápido y su rostro se descompuso. Entonces no nos queda casi nada, gritó Ricardo. Ese es el resultado de no haber cumplido con vuestra obligación durante 5 años, sentenció el mediador. La mediación terminó. Mis cuñados retiraron la demanda. Sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Al salir, la tía Pilar me cogió la mano. Lo has hecho muy bien, Sofía. Los registros salvan vidas. Gracias, tía. Me lo pidió mi hermana. Cuida de Sofía. Que no le pase nada malo. Por eso he venido. Se fue preocupada por ti. Porque eres demasiado buena. Y no quería que se aprovecharan. Lloré. No podía creer el amor tan profundo que me había tenido mi suegra. Después de que se desestimara la demanda, la verdad sobre mis cuñados se extendió entre todos los parientes. La farsa de las fotos, los 10 minutos de visita en Navidad, el regateo en el funeral, todo salió a la luz. El grupo de WhatsApp de la familia se llenó de mensajes de reproche. Isabel y Beatriz cerraron sus cuentas en redes sociales. Mis cuñados no volvieron a aparecer por ninguna reunión familiar. Un mes después, recibí los documentos finales de la notaría. Los 2 pisos, las participaciones y el dinero estaban oficialmente a mi nombre. Enhorabuena, Sofía, me dijo el notario. De vuelta en casa, al ver los papeles, por fin lo asimilé. Mi marido, a mi lado, me dijo: cariño, deja el hospital y descansa. Te lo has ganado después de 5 años. Presenté mi dimisión. Vendí uno de los pisos de Valdebebas y, con el dinero, abrí una pequeña cafetería en el centro, algo que siempre había soñado hacer. La llamé El Jardín de Carmen. El día de la inauguración, la tía Pilar apareció con un ramo de flores. Enhorabuena, Sofía. Ahora, a vivir tu vida. Gracias, tía. Sin ti, no lo habría conseguido. Tonterías. Lo has ganado tú sola. Registrando, aguantando y luchando. Señaló una pared vacía. Ahí quedaría bien un cuadro. ¿De qué? De ese fardo viejo. Traje el fardo de casa. El mismo que mi suegra me arrojó a los pies. Lo enmarqué y lo colgué en la pared, con una pequeña placa debajo. El significado de la verdadera familia. Un día, mis cuñados aparecieron en la cafetería. Sofía, ¿podemos hablar? Su actitud era diferente. Cautelosa. Les invité a sentarse. Sofía. Lo sentimos mucho, empezó Fernando. Nos portamos fatal durante 5 años. No es una excusa. Pero nos equivocamos. Vimos a mamá como una fuente de dinero. Y te despreciamos. Estamos muy arrepentidos, añadió Ricardo, por no estar con ella al final, y por todo lo que te hicimos. Bebí un sorbo de café. No tenéis que pedírmelo a mí. Id a su tumba y pedídselo a ella. Pensad en lo mucho que la decepcionasteis. Y a partir de ahora,
No os metáis en nuestra vida. Nosotros viviremos a nuestra manera. De acuerdo. No volverá a pasar. Cuando se fueron, Javier me cogió la mano. Has hecho bien, cariño. Había que dejar las cosas claras. Sí. A partir de ahora quiero vivir con la cabeza alta. Esa noche, al cerrar la cafetería, me quedé mirando el fardo enmarcado, roto y viejo, pero ahora era mi legado más preciado. Era la última lección de mi suegra, que la verdadera familia no la crea la sangre, sino el amor y la entrega, y que, para que la gente buena no sufra injusticias, a veces hay que registrarlo todo y estar preparado. Acaricié el cristal y susurré: Gracias, mamá. Gracias a ti. Ahora puedo vivir con dignidad. Afuera. Empezó a nevar, como aquel día, 5 años atrás, pero esta vez era diferente. La nieve de entonces era fría y solitaria. La de ahora, cálida y serena. Salí de la cafetería con mi marido. Caminando sobre la nieve, le apreté la mano. Javier, vamos a ser felices. Por supuesto que sí. Juntos. Así empezamos nuestra nueva vida, con el amor y la herencia de mi suegra en el corazón, y el fardo seguirá colgado para siempre en la pared de mi cafetería, para recordarle a todo el que entre cuál es el verdadero significado de la familia, y que al final la gente buena también gana.